sin más preámbulo, le damos paso a mi señor Abel para que nos pueda compartir la continuación del tema que la semana pasada arrancamos, que se titula El principio y propósito de Dios, y el día de hoy veremos la segunda parte. Entonces, pues adelante, señor, muchas gracias. Deme un segundito, espérame, porque creo que lo muteé. Ahora, si usted se puede desmutear, si quiere. Ya, ok, ¿ya se oye? Sí, ya. ¿Ya? Ok. Ya. Bueno, pues buenas noches. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo hace 8 días. Empezamos, el tema es el principio y propósito de Dios. Vimos el propósito, empezamos a ver desde Abraham, desde la creación. Por ahí había unas imágenes y las pueden poner de lo que estuvimos viendo hace 8 días. ¿Sí? Y él dice, entonces Dios vio que todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Hay un propósito y está escrito en la Biblia. Dios no se equivoca, Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros y se va cumpliendo. Dios creó al hombre, el hombre falló, ¿sí? Fue sacado del Edén, pero Dios tiene ese propósito, siempre lo ha tenido en el corazón y tarde o temprano se va a cumplir. Y lo empezamos a ver cómo, bueno, sacó a Adán del paraíso, cómo después con Adán lo sacó, cómo entonces lo sacó, bueno, cómo empezó a trabajar con Abraham, las promesas que le dio a Abraham, cómo se fueron cumpliendo, y le da una palabra a Abraham y le dice que el pueblo, su descendencia, va a estar como esclavo 400 años. Y así continúa, fuimos viendo a Noé. Noé estuvimos viendo que fue un hombre obediente, siguió las instrucciones. Ya no lo escuchamos, señor. Perdón, decíamos de Noé, continuó Noé, Dios le da instrucciones precisas. Noé fue un hombre obediente, sacó a su familia y en Génesis 29, verso 28, Génesis 9, verso 28 y 29, dice que después del diluvio, Noé vivió 350 años, ¿sí? Fueron los días de Noé, 950 años fueron los años de Noé y murió. Así dice la escritura, 950 años de Noé y murió, ¿sí? En Génesis 7, verso 6, dice, era Noé de 600 años cuando el diluvio empezó, ¿sí? O sea, Noé empezó a trabajar a los 600 años para construir y hacer toda la obra que Dios le había encargado. Y nos quedamos lo que había hecho. Hay una promesa de Dios, que él iba a sacar a su pueblo adelante. ¿Y quién es su pueblo? Los hebreos. Vamos al Éxodo ahora, ¿sí? Empezamos a leer Éxodo y dice que los hebreos se multiplicaban y el rey de los egipcios estaba muy preocupado porque se multiplicaban mucho y entonces lo que hizo fue mandar a matar a todo niño que naciera. Con las parteras les dio instrucciones para que no nacieran, para que los mataran prácticamente, para que abortaran, ¿sí? Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, verso 1 y 2, dice así, aunque no se menciona ningún nombre, el bebé de esta historia se llama Moisés. La mamá y el papá de Moisés se llamaban Jocabed y Amram. Su hermano fue Aarón y su hermana María. La mamá de Moisés tuvo al bebé, pero como estaban matando a todos los niños, lo que hizo una cunita, vamos a llamarle así, ahora le llaman Moisés, una cunita de varas, la calafateó, la echó al río y su hermana fue siguiendo al río. A final de cuentas, Dios, como decíamos, tiene un propósito siempre. Este niño fue rescatado, fue llevado con la hija del faraón, que era el rey, y Moisés estuvo viviendo como príncipe con faraón, ¿sí?
Ahí en Éxodo 2, verso 23 al 25, podemos ver que el rescate de Dios no siempre llega en el momento en que lo deseamos. Dios había prometido que sacaría a los esclavos de los hebreos de Egipto. El pueblo había esperado mucho tiempo para que se cumpliera su promesa, pero Dios lo rescató cuando creyó que era el momento oportuno. Dios sabe cuándo es el mejor momento para actuar. Y eso es importante. A veces nosotros nos desesperamos, es natural. Señor, es que tú dijiste, es que tú prometiste, es que yo necesito, ¿sí? Pero es importante entender esta parte. Cuando se sientan que Dios se ha olvidado de ustedes y de sus problemas, recuerden que Él tiene un programa y que nosotros no lo podemos ver. Él tiene planes, tiene proyectos claros y específicos. Y los cumplió a través de Moisés. Después de asesinar, estuvo viviendo Moisés en la casa del rey de Egipto, de Faraón. Fue príncipe, vivió con los mejores lujos que podía haber, pero después empezó a salir a la calle. Y dice la escritura que después de asesinar a un egipcio, Moisés se escapó a Madián, allí se casó con Séfora y se hizo pastor. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. En Éxodo 3 habla del verso 1 al 22. Podemos ver el gran contraste que hay entre la vida de Moisés como príncipe egipcio y la que tuvo como pastor madianita. Como príncipe, todos se lo hacían. Él era el famoso hijo de una princesa egipcia, pero como pastor tenía que hacer todo por sí mismo. Estaba haciendo el mismo trabajo que le habían enseñado a despreciar y vivió como un extranjero desconocido. ¿Qué experiencia más humillante debió haber sido para Moisés el vivir así? Después de ser el hijo de la princesa, el nieto del rey, fue como cualquiera otro. Vivió como pastor, hacía todo aquello que los otros despreciaban. Hay que aprender de la humildad. A veces nos sentimos muy acá, muy súper, muy arriba, pero a veces la vida cambia y tenemos que aprender de la humildad y hacer cosas que tal vez nosotros nunca hacíamos. Cuando nos íbamos a venir a Panamá, nos dijo una persona del liderazgo, la profesión de ustedes les va a servir mucho allá donde van a vivir. Y yo me quedé pensando, que bueno, pues yo no sé, yo soy arquitecto, pues yo no sé qué me va a servir. Cuando estuvimos aquí y estamos aquí, aprendí que mi carrera me había servido. Para lo que yo mandaba, lo tenía que hacer. Yo compraba palas, compraba zapaticos, ordenaba, hacía. Aquí aprendí a usar el zapapico. Cuando hicimos esta casa, yo era el ayudante. Yo cargaba botes de arena, yo cargaba bloques. Tuve que aprender la humildad, aprender todo lo que Dios me había dado, que yo había aprendido, lo tuve que aplicar, pero de otra forma muy diferente. Pero Dios estaba preparando a Moisés para ser líder. Al vivir como pastor y nómada, Moisés aprendió las costumbres de la gente que guiaría, también acerca de la vida en el desierto. Moisés no pudo ver esto por sí mismo, pero Dios lo estaba preparando para liberar a Israel de Faraón. Moisés, si vemos la lámina 1, por favor. Moisés vio una zarza ardiente y habló con Dios. Mucha gente en la Biblia experimentó apariciones de Dios de una forma visible, no necesariamente humana. ¿Sí? Abraham vio un horno humeante y una antorcha encendida. Jacob luchó con un varón, ¿se acuerdan? Que le dislocó en la cadera y lo dejó cojeando y le cambió el nombre. Le puso el nombre de Abraham. Cuando los esclavos fueron liberados de Egipto, Dios los guió con una columna en una nube para el día y con una columna de fuego para la noche. Esa es la representación de Dios. Es Dios el que nos va guiando. Es el Dios el que nos va llevando. Pero a veces no entendemos o no queremos ver o nuestro entendimiento no va más allá. Dios realizó apariciones para animar a su nueva nación, a guiarlos y a probar la confiabilidad de su mensaje verbal. Cuando Dios habla, Dios cumple. Dios hizo promesas a Abraham
se las cumplió, le dio un hijo, le dio Isaac, ¿sí? Los egipcios tenían muchos dioses, de muchos nombres diferentes. Moisés quería saber el nombre de Dios para que el pueblo hebreo supiera quién era exactamente quien lo había mandado. En Éxodo 3:14, ¿sí? Es la lámina número 2, creo. Dios se llamó a sí mismo Yo Soy, un apelativo que describía su poder eterno y su carácter inalterable. En un mundo donde los valores, la moral y las leyes cambiaban constantemente, podemos encontrar estabilidad y seguridad en nuestro Dios que nunca cambia. Moisés le dijo, bueno, ¿quién eres tú? Y el Señor es Él, es el Yo Soy, ¿sí? Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Él es, nunca cambia. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. Él no va a cambiar. Él es el Yo Soy, ¿sí? El Dios que apareció ante Moisés es el mismo que puede vivir en nosotros hoy en día. Hebreos 13, verso 8 dice así, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿sí? Jehová o Yahvé deriva de la palabra hebrea que corresponde a yo soy. Él es el yo soy. Cuando leemos en la palabra Jehová, se pronuncia Yahvé, quiere decir el yo soy. Él es y no, él no va a cambiar, ¿sí? Dios le estaba recordando a Moisés las promesas de su pacto hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, y utilizó el nombre de yo soy para mostrar su naturaleza que es incambiable. Dios no cambia. Nosotros podemos cambiar, nosotros podemos estar de buen humor hoy y a lo mejor al rato ya cambiamos totalmente o cambiamos de manera de pensar o de hacer las cosas. Dios no, Dios es único. Él lo que dice lo cumple y lo va a cumplir y está escrito desde la eternidad hasta la eternidad. Dios conoce el futuro y cualquier creyente puede confiarle su futuro a Dios porque Él ya conoce lo que va a suceder. Es a través de la fe que necesitamos nosotros confiar en Dios, en que Dios nos va a llevar cada día más y más arriba. Pero ¿saben qué? Hay una condición. Hay una condición. Hay que hacer y obedecer lo que Él dice. No es como yo creo, no es como yo digo, es como Él está diciendo que se deben de hacer las cosas. En Éxodo 4:1, Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que tienes tú en tu mano? Y respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces le dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió una vara en la mano. Dios hace milagros. Una simple vara que él tenía como pastor, ¿sí? Era una vara de mando, era una vara de autoridad, una vara que el Señor empezó a transformar cada vez que quería hacer milagros para mostrárselos al faraón, ¿sí? Y le dijo en el verso 5, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta cómo dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Es el Dios trino, es Dios Padre. Solo ya no lo escuchamos otra vez. Perdón, pero se mueve aquí el mouse. Y no es Mickey Mouse precisamente.
Dice, y le dijo además el Señor, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y le dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y le volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. ¿Sí? Y le dice, y si acontece que no te creen por todo esto, en el verso 10 le dice, dijo Moisés al Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. ¿Cuántas veces Dios no nos habla, nos da indicaciones, ve y haz esto? Y le ponemos pretextos. Es que, Señor, es que apenas tengo 20 años de cristiano y todavía no puedo hablar bien. O es que, Señor, es que la verdad es que pues nada más estudié hasta la primaria. ¿Cómo crees que yo voy a compartir la palabra? No. Cuando Dios respalda a alguien, Dios le muestra lo que tiene que hacer. Y nuestra confianza debe estar totalmente plena y debemos de descansar en Él cuando Él nos da indicaciones claras. ¿Sí? Moisés tenía que tener toda la confianza de lo que Dios le estaba haciendo. Si era tartamudo, era un hombre mayor, un hombre de 80 años, mas sin embargo estaba respaldado por lo que Dios había hecho. En el Éxodo 5, verso 1, Moisés y Aarón van ante el faraón. Dios les había dicho que fueran ante faraón. ¿Sí? Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y faraón respondió, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Sí? Y ellos le dijeron, es el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Vuelve a hablar de 3 días. Ese número 3 se vuelve repetitivo a través de la Biblia. Es el Espíritu Santo, es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios el Espíritu Santo. Y le está dando instrucciones, le está diciendo a Moisés lo que tiene que hablar, lo que tiene que ir a decirle que deje salir a su pueblo. ¿Sí? Y ofreceremos, dice, sacrificios al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no les van a dar paja al pueblo para hacer ladrillos como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos su paja. Una manera de castigarlos. Ya no les proporcionen el barro suficiente. Ahora que ellos vayan, recojan el barro, la arena, todo lo que sea necesario, la paja, para que ellos hagan todos los adobes que tienen que hacer, todos los ladrillos. Era una manera de castigarlos. Mas, sin embargo, cuando Dios está obrando en la vida de ustedes, en la nuestra, en cualquier vida de sus hijos, ¿sí? Pueden seguir las penurias, puede surgir el sufrimiento y los problemas. Vamos, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 y 4. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2 al 5, dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dice, cuando se hallen, ¿qué? En diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué? Paciencia.
Estos hombres estaban sometidos ¿a qué? A una prueba. ¿A cuántas pruebas no somos sometidos nosotros? A muchas, de diferentes formas. Puede ser enfermedad, puede ser económica, puede ser muchas cosas, pero dice que el que tenga falta de fe, ¿qué? Que la pida, pero esa fe sincera, ir delante de Dios y hablar con Él, ¿sí? Cuando hay esta serie de situaciones, necesitamos confiar en que Dios hará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Buscar la forma de honrar a Dios en nuestra situación presente. Recordar que Dios nunca nos va a abandonar y debemos mantenernos atentos al plan de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? En Éxodo capítulo 6, habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor, otra vez se lo vuelve a decir. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Sí? También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios se acuerda perfectamente. Dios tiene una memoria increíble, ¿sí? Él no olvida ninguna de las promesas que nos ha dado. En Éxodo capítulo 7, verso 2, dice así, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Moisés era tartamudo, pero era a través de Aarón que hablaba. Moisés, dice la escritura, que era Dios con D minúscula, delante de Aarón, le transmitía lo que tenía que hablar, y Aarón lo hacía, aunque era el hermano mayor, ¿sí? En Éxodo 7, verso 3, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Es importante esta palabra. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios endureció el corazón de Faraón. Faraón a lo mejor sí era duro, era difícil, pero Dios era el que había endurecido su corazón. ¿Sí? En el verso 4 del capítulo 7 dice, y Faraón no los va a oír, mas yo pondré en mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron con Faraón. El verso 6 dice, e hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, ¿cómo dice ahí? Así lo hicieron. Fueron obedientes. La obediencia es algo, tiene un valor increíble la obediencia. Cuando nos comprometamos con Dios, sí, Señor, yo voy a hacer, yo voy a darte, yo te prometo que si me sacas del hospital, si de veras, mira, hago esto, lo otro, yo voy a hacer, por favor, que no se nos olvide, que no se nos olvide las promesas que le hagamos. Él no olvida. La vara de Aarón. Éxodo 7:8, habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón le responde diciendo, muestren un milagro, dirán a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Ahí venían los milagros ya, ¿verdad? Muestras la vara, tírala y se hace culebra. Y se vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como el Señor le había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras,
mas la vara de Aarón devoró las varas de cada uno de ellos. Y dice el verso 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Tiró su vara, se hizo culebra. ¿Qué hizo Faraón? Llamó a sus hechiceros, a sus brujos, para que hicieran lo mismo. ¿Qué es lo que hace el diablo? Trata de imitar, ¿no? El diablo es un imitador. ¿Por qué hay tantos brujos? ¿Por qué hacen limpias? ¿Por qué hacen promesas? Pues tratan de imitar a Dios, ¿no? Hay gente que no se sana, bueno, van a ver al brujo. Bueno, cuando menos acá donde vivimos, yo escucho mucho que van a ver a los brujos. Y a veces, pues, sí les hacen milagros. El milagro de sacarles el dinero, porque después viene la decadencia por andar consultando a los brujos. Pero dice que el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor se los había dicho. Y ahí de en adelante vienen las plagas, ¿sí? Vienen las plagas. Vienen 10 plagas, donde Dios va mostrando su poder, su autoridad sobre este pueblo. En Éxodo 7:14 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, el corazón del faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí, que hasta ahora no nos has querido dejar salir ni oír. Así ha dicho el Señor, en esto conocerás que yo soy Jehová, y he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Dice, y los peces que hay en el río morirán, y va a oler feo el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y el Señor le dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiéndela tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera con los de piedra. Todo el líquido que había se convirtió en ¿qué? En sangre. El verso 22 dice, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Esto se va a volver repetitivo. En la segunda plaga viene la plaga de las ranas, ¿sí? Entonces el Señor le dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Siempre iba y le decía, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Y le dice, y si no lo quieres dejar ir, aquí yo te voy a castigar con ranas en todos tus territorios, y el río va a criar ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa. El caso es que se llenó todo de ranas, ¿sí? En el verso 7, los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, se hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo, fíjense nada más lo que le dijo. Yo no sé si han oído esto por ahí. Le dijo, ora al Señor para que las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que te ofrezcan sacrificios al Señor. Nunca han escuchado que les dicen, oye, pues órale a tu Dios, ¿no? Órale a tu Dios que a ti sí te escucha. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien, ¿no? Y de veras que si ya nos va bien, ya te voy a dejar tranquilo, ya no te voy a fastidiar. Así era Faraón. Hizo promesas. Le decía que los dejara tranquilos, que se fueran, ¿sí? Pero que oraran a su Dios. En el verso 10 del capítulo 8, y él le dijo, mañana. Y Moisés respondió, y se hará
perdón, del verso 9 dice, Éxodo 8:9. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y solamente queden en el río. En el verso 10 le dice, el que está hablando es el faraón, al faraón, y le dice, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos dice algo y cómo le decimos? ¿Cuándo lo vas a hacer? Mañana. ¿Cuándo vas a orar? Ay, mañana. ¿Y cuándo te vas a poner a cuentas con Dios? Mañana. ¿Cuándo vas a dejar de fornicar? Mañana. Y ese día se vuelve un mañana y todo lo queremos dejar para mañana. Con Dios dice la Escritura es sí y amén. Cuando le decimos algo a Dios o Dios nos dice algo, ahí saben qué hay que hacer. Hacerlo. No dejarlo para mañana. Hay que hacerlo inmediatamente. Bueno, eso es lo que hacía Faraón, ¿no? Nosotros yo sé que no. El caso es que oró Moisés e hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos y se juntaron en montones y apestaba la tierra. En el verso 15 del capítulo 8 dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Ya se le pasó al Faraón, se murieron las ranas, se quitó todo, pues ya se le olvidó a Faraón. Pero viene una tercera plaga, la plaga de los piojos. ¿Sí? En el capítulo 8, verso 16, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y fueron obedientes, fue con su vara, golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvieron piojos, así en los hombres como en las bestias, y todo el polvo de la tierra se volvieron piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros, ¿qué creen que hicieron? Así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Yo creo que esa plaga todavía se quedó, ¿verdad? Porque todavía hay piojos. Bueno, por acá todavía hay piojos. No sé por allá en México, donde estén, si todavía hay piojos. Después de esto, el faraón obviamente no entendió. En el verso 20 de Éxodo 8, viene la plaga de las moscas. El Señor le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón. He aquí que él sale al río y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que nos sirva. Dios le decía, dile al faraón que te deje salir para que me sirvas. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo te enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas y asimismo la tierra de donde ellos estén. ¿Ustedes creen que hizo caso Faraón? No. ¿Qué le dijo? Pues mañana, ¿no? Quita las moscas y mañana pues ya veremos. Después viene una quinta plaga, la plaga del ganado. Entonces Jehová dijo, Moisés, entra en la presencia del faraón y dile al Señor, dile, Dios, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué creen que hizo el faraón? Pues no los dejó ir, ¿verdad? Y el Señor le dijo, hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de los animales de los hijos de Israel. No hizo caso Faraón. Viene una sexta plaga, la plaga de las úlceras. En Éxodo 9, verso 8, dice, el Señor le dijo a Moisés y Aarón, tomen puñados de ceniza de un horno y lo esparcirán. Moisés hacia el cielo delante del faraón y vendrá a hacer ese polvo sobre toda la tierra y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Así lo hicieron y los hechiceros no podían estar delante de Moisés
a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Ya el salpullido ya les pegaba también a los hechiceros, no solamente a todo el pueblo, ¿sí? No hicieron caso. Una séptima plaga, la plaga del granizo. En el verso 13 de capítulo 9 dice, repite otra vez, el Señor le dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir al pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a todo el pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios utilizaba a Faraón, fíjense lo que le dice, te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En el verso 17, ¿todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Pues sí, así era Faraón. Se ensorbeció. ¿Cuántas veces no nos ensorbecemos nosotros? Muchas veces nos sentimos muy acá, que es gracias a nosotros, no le damos el reconocimiento a Dios. Dice, es aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, como nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes, todavía se lo advirtió, dice, todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y que no sea recogido a su casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra del Señor, hizo huir sus criados y su ganado a su casa. Mejor, ¿sí? Los criados entendieron y se llevaron su ganado a su casa. Después de esto, hay otra plaga, la octava plaga, la plaga de las langostas. Y vuelve a decir el Señor a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos a todas mis señales. Ahora ya no solamente endureció el corazón de Faraón, sino endureció el corazón de ¿quién? De sus siervos también. Para que cuentes, fíjese lo que le dice, para mostrar entre ellos estas mis señales, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepan que yo soy el Señor. Aquí nos habla a nosotros, cuando menos a mí muy claro, para que le cuentes a tus hijos, a tus nietos las cosas que hizo Dios cuando te sacó de Egipto. ¿Qué cosas hizo Dios para sacarnos de Egipto? Antes de conocerlo a Él. Es un testimonio de lo que Dios hizo con nosotros, que se lo contemos a quién, a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que sepan de ese Dios verdadero, de los milagros que hizo, porque todos antes de conocer a Cristo vivíamos en Egipto. Teníamos nuestro Egipto de ahí. ¿Hasta qué? Hasta que Él nos sacó. En el verso 3 del capítulo 10 de Éxodo, dice, entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. ¿Tú no hizo caso el faraón? Para nada. ¿Por qué? Porque estaba ensordecido, estaba engrandecido. ¿Por qué? Por parte de Dios. La novena plaga, las tinieblas. Éxodo 10, verso 21 al 29. A ver, voy a leer el Éxodo 10. Dice así. El Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar
en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, id y sirvan al Señor, solamente pueden que queden sus ovejas y sus vacas, vayan también sus niños con ustedes. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquen para el Señor nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque todos ellos hemos de tomar para servir al Señor nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir al Señor hasta que lleguemos allá. Pero el Señor endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo al Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que veas mi rostro morirás. Y en el verso 29 Moisés le respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Una promesa. Ya no vería más el rostro de Faraón. Esa era la 9ª plaga. En estas tinieblas, ¿quiénes eran los únicos que tenían luz? Los hebreos. Dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra y somos ¿qué? La luz del mundo. Nosotros iluminamos. Nosotros somos los que prevalecemos, somos los que la sal hace. Somos la luz. Debemos nosotros ¿de qué? De iluminar, de dar luz en donde estemos, en el trabajo, en la escuela. ¿Sí? Y bien le dijo, no volveré a ver tu rostro. Y ya no lo volvió a ver. La 10ª plaga. Éxodo 11. La muerte de los primogénitos. Y el Señor le dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los va a dejar ir y seguramente los va a echar de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y a cada uno pida a sus vecinos y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Cuál era esta finalidad? El pedir alhajas y oro. Todas estas alhajas y oro que pidieron a sus vecinos cuando salieron de Egipto, ¿saben para qué fue? ¿Para qué fue ocupado? Para hacer la casa del Señor. Para eso se ocupó. No para que ellos se enjollaran y salieran muy contentos con alhajas, ¿no? Más adelante vamos a ver qué hicieron con ellos. Y a final de cuentas, ¿sí? Dice Éxodo 11:8, y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, vete, y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. El Señor le dijo a Moisés, Faraón no los va a oír, porque mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. En el verso 10, Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ya en el Éxodo 12, vamos a empezar a ver cómo aparece ya la Pascua. Todo esto es con la finalidad de todo lo que Dios estaba haciendo, estaba formando, ¿para qué? Para hacer la Pascua. En Éxodo 12, verso 1, dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes les será principio de los meses para ustedes, será el primero en los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El cordero era la representación a futuro de ¿quién? De Cristo. Dice la Escritura que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y da instrucciones muy claras. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre harán cuenta sobre el cordero. Dice el verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año,
lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta salir el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en el que han de comer. Ahí habla con claridad. Había que sacrificar un cordero. Esta sangre había de esparcirse, dice, ¿en dónde? En los postes de la puerta y en el dintel, en la parte de arriba. Si nosotros juntamos estos 2 postes, es un solo poste. Y el dintel es la parte horizontal. Y si no, vemos un poquito al futuro, ¿qué es? En la cruz del Calvario. Era un cordero que era sacrificado, iba a ser Jesucristo crucificado, era el cordero inmolado que iba a venir a pagar por cada uno de nosotros. En Éxodo 12, verso 11, dice, y lo comerán así. Da instrucciones claras. Ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano, y lo comerán apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo, el Señor. Y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrán ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante sus generaciones por estatuto perpetuo, lo celebrarán. Éxodo 12:15. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que come leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente para que preparen lo que cada uno debe de comer. En el verso 17, Éxodo 12:17 dice, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. ¿Por qué tenían que estar con las chancletas, los zapatos puestos, los guaraches puestos? Dice que tenían que tener ceñidos los lomos, debían de estar vestidos, debían de estar alistados. ¿Para qué? Para partir. Necesitamos estar listos para partir con el Señor. No sé si hay alguien, pero yo creo que nadie. Estamos preparados para partir con el Señor. Debemos estar listos para partir con el Señor, estar preparados para estar con Él. En Éxodo 12, capítulo 12, verso 22, dice, y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que estará en un lebrillo, y unten en el dintel y en los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Verso 23, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará el Señor por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto para ustedes y sus hijos para siempre. Y cuando entren en la tierra que el Señor les dará, que les prometió, guardarán este rito. Éxodo 12:26. Y cuando sus hijos les pregunten qué es este rito, ustedes les responderán, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios
y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. Aquí viene el cumplimiento, viene la muerte de los primogénitos. Todos los primogénitos de los animales, de los hombres, de los egipcios, murieron. El hijo del faraón murió. Todos los primogénitos murieron de los animales. Todos los hebreos que obedecieron prevalecieron. ¿Sí? El verso 31 dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salgan en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor, como les he dicho. La promesa de Dios a final de cuentas se cumple. Viene esta plaga, elimina a todos los primogénitos y viene la salida del pueblo de Egipto. Los israelitas salen de Egipto. Éxodo 12, verso 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot. Fíjense nada más cuántos salieron. Salieron como 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan de la promesa que le dio Dios a Abraham? Que le dijo que le iba a dar descendencia y que iban a ser esclavos. ¿Cuántos años le dijo a Abraham? 400 años, ¿no? Se cumple la promesa. La palabra de Dios se cumple perfectamente, no se contradice nada de ella. Los israelitas salen de Egipto. En Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarán hueso suyo. Las instrucciones eran claras. Tenían que sacrificar un cordero, se comerá en una casa, dice, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebrarán un hueso suyo. ¿Se acuerdan de la instrucción? ¿A Jesús le quebraron un hueso? No. Dice en el libro de los Salmos que sus huesos no serán quebrados. A Jesucristo lo tuvieron que bajar de la cruz y no fue roto ningún hueso de él. Es el cordero inmolado. Es la representación de esta Pascua. Él fue sacrificado por nuestros pecados. Él es el cordero inmolado. ¿Sí? Se comerá en una casa y no llevarán de aquella, no llevarán afuera de aquella carne, fuera de ella, ni quebrarán hueso alguno. En Éxodo 12, dicen que la Pascua era una festividad designada para celebrar la liberación de Israel de Egipto y para recordar al pueblo lo que Dios hizo. Es una celebración para celebrar la salida del pueblo de Israel. La Pascua es un recordatorio muy importante. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte, tenían que matar un cordero sin defectos y colocar su sangre en los marcos de las puertas de cada casa. ¿Por qué sacrificaban un cordero los hebreos? Al matar un cordero, los hebreos estaban derramando sangre inocente. El cordero era un sacrificio, un sustituto de la persona que se suponía que debía de morir en cada una de las plagas. La Pascua se convierte en un memorial.
un memorial anual de la forma en la que Dios liberó a los hebreos de Egipto. Cada año el pueblo debería de recordar el día en que el destructor, el ángel de la muerte, pasó sobre sus casas. Dieron gracias a Dios por salvarlos de la muerte y por sacarlos de una tierra de esclavitud y de pecado. Los creyentes actuales también experimentamos un día de liberación, el día en que fuimos liberados de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado. La Cena del Señor es nuestro memorial de la Pascua, de nuestra nueva vida y de la libertad del pecado. La próxima vez que surjan luchas y pruebas, piensen cómo Dios lo ha liberado en el pasado y en su promesa de una nueva vida para él. Para nosotros representa esa liberación de Egipto el día que conocimos a Cristo, el día que lo conocimos, el día que confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Para nosotros ese es el día que Dios nos saca de Egipto. Cuando celebramos la Cena del Señor, ¿sí? ¿Celebramos qué? Celebramos esa Pascua. Comemos esos panes sin levadura. Comemos esas galletas sin levadura. Lo celebramos con el vino. ¿El vino qué significa? La sangre de Cristo. Es ese memorial de la Pascua. Nos reunimos, ¿qué? A celebrar. En diferentes lugares hay congregaciones, lo celebran cada mes, algunos cada semana. No hay un día fijo para celebrarlo, pero es muy importante hacerlo cada vez. ¿Para qué? Para recordar cuando Dios nos sacó de Egipto. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios los sacó de Egipto? A lo mejor no tienen anotada la fecha. Algunos la tendrán, pero en la memoria, en el corazón sí la tenemos. Cuando alguien nos invitó a una congregación a que nos compartieran de Cristo, a escuchar la palabra, a que nos hayan invitado a confesar a Cristo, a partir de entonces salimos de Egipto. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Él. ¿Sí? Vamos, por favor, a esta la cita. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 8, habla de que Jesucristo es nuestra Pascua. Dice, límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que celebrar la Pascua. Perdón, ya me falté 4 minutos, ya nada más. Una última cita. Isaías 43. Capítulo 43, verso 1 al 13. Dice, ahora sí, dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy aquí contigo. Del oriente traeré a tu generación, y del occidente te recogeré. Y diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no
que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír cosas primeras. Presenten sus testimonios y justifíquense. Oigan y digan, verdad es, ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice el Señor, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, y yo era, y no hay quien de mi mano lo libre, lo hago yo. ¿Quién lo estorbará? Así dice el Señor, Redentor y suyo, el Santo de Israel. Por ustedes envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos, en las naves que se gloriaban. Yo, el Señor, el Santo suyo, Creador de Israel, su Rey. Así es. Esta es la Pascua. Esta es la Pascua. Esta es la representación de la Pascua. Todo esto que el Señor vino a hacer por cada uno de nosotros, el sacrificio que hizo Él en la cruz. Pues hemos terminado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, suegro. No sé si quiera cerrar con una oración final o quiere que oremos nosotros. Pues si me dejan terminar, pues ya. Sí, por favor. Señor, pues te damos muchísimas gracias. Ahorita, Señor, leíamos en Isaías 43, tú hablas, Señor, de las naciones, Padre. Y aquí, Señor, estamos representadas las naciones. Yo leía en la invitación hoy para reunirnos que estamos representaciones, Señor, aquí de Estados Unidos, de Venezuela, Señor, de México, de Panamá y seguramente, Señor, de otros países, Padre. Tenemos mezcla, tenemos descendencia, Señor, de muchas naciones, Padre. Nosotros, Señor, queremos bendecirte en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo, Señor, para que cada uno de nosotros, Padre, pudiéramos tener esa libertad que has dado a cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona, a cada familia representada aquí, Señor, en esta noche, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste para que nuestros pecados fueran limpiados, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, Señor, de buscarte en tu palabra, de encontrarnos, Señor, ahí nosotros mismos, Padre. Encontrarnos el propósito de vida que tú tienes para nosotros, Padre. Ese propósito que tú tienes, por el cual nos has dado vida, por el cual, Señor, tú nos sacaste de Egipto, Señor. Que cada uno, Señor, cumplamos de ese propósito, Padre, para que el día, Señor, que a ti te plazca, Señor, que partamos ya de este lugar, de este mundo, Señor, como dice tu palabra, dormamos, Señor, y podamos estar, Señor, en tu presencia y disfrutar de esta eternidad, Padre. Te bendecimos, yo bendigo, Señor, Armando, a Betsy. Gracias, Señor, por abrir su hogar, abrir, Señor, este grupo para que nos podamos reunir, para poder compartir, Señor, de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Te damos gracias, te damos como siempre, Señor, a ti, la gloria, la honra, Señor, la alabanza, Señor, dándote siempre, Señor, a ti, solamente a ti. Tú eres el único Dios verdadero, Señor. Y como dice Juan 17:3, Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Nuestra Pascua, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias.